36 al 34. Hechos 17, versículos del 16 al 34. Gracias. Hechos 17, versículos 16 hasta el final del capítulo. Vamos a leerlo de forma alternada. Vamos a empezar los varones, las damas leen el siguiente y así hasta que lleguemos al final. Hechos 17, versículos del 16 al 34. Lo leemos y dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es el que yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si de alguna manera, palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Amén. Respondamos con el himno Al servicio siempre estoy de mi Señor, himno 222. Este himno pertenece a la temática 10 del himnario, que dice: la Iglesia, su misión y servicio. Soy objeto de su amor, solo en él mi gozo
su lugar, hermanos. A continuación tenemos el mensaje de esta tarde: la Iglesia, una comunidad de servicio en el reino. Voy a invitarlos para que en el Evangelio según San Mateo busquemos el capítulo 23. Mateo 23. De este capítulo vamos a darle lectura al versículo 23. Mateo 23, 23. Vamos a leer también el versículo 4, por favor, 23 y 24. ¿Ya lo tenemos? Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre, Rey Todopoderoso, Señor del universo, convocados por tu palabra y por tu Espíritu, estamos en este lugar que tú has consagrado para que desde este se proclame tu gloriosa majestad. También te damos gracias porque has dejado instrucción para que tu pueblo también sea instruido a través de la republicación de tu palabra. También, Señor, queremos pedirte que por este medio, usando tu Espíritu Santo, tu poderoso Evangelio sea proclamado desde este lugar en la comunión de los santos. Y gracias, Señor, porque en tu misericordia fomentas entre nosotros la verdadera amistad, la amistad cristiana, dirigida por el amor, el cual las Santas Escrituras nos impelen. Queremos rogarte entonces que tu palabra, Señor, sea expuesta y que nuestros corazones receptivos para que podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Cuando nos iniciamos en nuestros estudios de doctrina, o los que estudian teología en sus estudios de teología, y cuando llegamos al punto de las Escrituras y hablamos de la revelación escrita, uno de los principios que se nos enseñan como estudiantes es que la revelación es progresiva. Y ustedes tal vez ya lo habrán notado. Comenzamos en Génesis y ya estamos en el Pentateuco. O sea que hemos ido un desarrollo que parece repetitivo, pero no es en sí repetitivo, porque cada día vamos avanzando un poquito más y un poquito más y un poquito más, y así sucesivamente. En la última participación, hace 3 semanas, en que estuve aquí, el tema que tratamos, recordarán, fue la comunidad del pacto. Desde ahí veíamos cómo la comunidad del pacto, ya desde el Sinaí, se empiezan a diferenciar los oficios y a manifestar las diversas organizaciones. Había, por ejemplo, recordarán, mencionamos, había una organización cúltica manifestada en la adoración, la cual era encabezada por los sacerdotes y los levitas. Dios dijo: estos son los que van a dirigir el culto. También había una organización civil encabezada por los ancianos, donde se trataban los asuntos pues meramente civiles, jurídicos, los asuntos que salen de la cotidianidad de una convivencia humana. Del mismo modo, también recordarán, eso lo mencionamos en la exposición pasada, había una organización familiar con una autoridad paterna,
la tarea educadora de los padres. Recordarán en Deuteronomio, dice, estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos estando en tu casa, los repetirás en los postes, andando en las calles, etc. Hay instrucciones para los padres. Y de esto debemos de veras de tomar debida cuenta, hermanos. ¿Sí? Ver cuáles son nuestras responsabilidades particulares, o mejor dicho, a las que nosotros particularmente tenemos que atender. Por ejemplo, aquí no dice que sea la iglesia la que eduque a los hijos, dice a los padres. Y esto lo reitera y lo toma el apóstol Pablo también en Efesios 6:4. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino criadlos, etcétera, etcétera. Y no dice que sea la iglesia. Eso debemos de entenderlo muy bien. Y entonces no empieza a decir, no, pues la iglesia no hace esto, la iglesia no hace lo otro. Espérate. Cada uno, hay oficios específicos y cada uno de nosotros tiene que cumplirlos en su dimensión. Así que, lo que aquí se ve es que el pueblo del pacto es una comunidad que adora culticamente, pero también es una comunidad que sirve en el mundo de Dios. ¿Podemos ver esas dos dimensiones, hermanos? Son dos cosas. Y vean entonces la frase que en un momento también vamos a ampliar un poco, que el Señor dice, era necesario, en Mateo 23, con el que termina, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. No es una invitación para que dejemos de hacer el culto. El culto tiene que indefectiblemente llevarse a cabo, domingo a domingo, hasta la venida del Señor. La proposición entonces de esta mañana es, la iglesia es una comunidad de adoración, pero también es una comunidad de servicio. Por lo tanto, la iglesia también debe organizarse como una comunidad de servicio en las diversas áreas de la vida humana. Es entonces lo que vamos a desarrollar esta tarde. El problema que aquí señala el maestro es que los líderes del pueblo del pacto, escuchen, unidimensionaron el oficio del Adán, es decir, el hombre, y enfatizaron hasta la exageración extrema el ritualismo cúltico, absolutizándolo hasta el punto de la idolatría del culto. Bueno, vean, con los papistas, ¿a qué punto han llegado? Pasan y se arrodillan, y etcétera, adorando elementos. Entonces, vean, este es un extremo. Pero el maestro les recordó, se olvidaron de la tríada, justicia, misericordia y fidelidad. Aquí dice fe, cierto. La palabra griega que usa es pistis, que se traduce como fe, pero también fidelidad. Y de esto, hermanos, es a menudo que el pueblo del Señor es un pueblo infiel. A su Señor le es infiel. Es el mismo reproche que Dios les hiciera a los hebreos del Antiguo Testamento a través del profeta Miqueas. Miqueas 6:8, recordarán. De manera que la vida del hombre es adoración y testimonio. Es un binomio inseparable. Ciertamente, fuimos creados para adorar a Dios, irrefutable. Y nadie lo va a contradecir. Ese es nuestro primer propósito. Y así comienza nuestro catecismo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero también fuimos creados para cultivar el mundo de Dios. Génesis es muy explícito. Y aún no había hombre para que cultivara la tierra. Y son varias veces que se repite esa idea en los primeros capítulos de Génesis. Entonces, el hombre fue creado también para trabajar. ¿Para trabajar en dónde? En el mundo
de Dios. De manera que adorar y servir es el binomio pístico del hombre. ¿Tienes fe? Adora. ¿Tienes fe? Trabaja. Trabajo y adoración son las manifestaciones de la fe del verdadero cristiano. No puedes decir que eres cristiano si vives a expensas de tu prójimo y tú no trabajas. No estamos diciendo los casos de necesidad ingente que de repente surgen. ¿Quién no los va a entender? Pero ustedes saben que hay quienes viven de las limosnas. Ese es su oficio. Y de esa manera ya no encuentran otra. Y nos mueven a compasión. Y entonces se les olvida que su tarea también es ¿qué? Trabajar. Por vital que sea la comunidad de adoración, está muy equivocada si la vida de la iglesia como comunidad se limita a esto. Es tan fatal como convertir a la iglesia solamente en una comunidad de servicio a la sociedad. Es decir, que cerráramos el templo, que clausuráramos los cultos y nos fuéramos a ayudar a los pobres. De seguro que ha de haber pedigüeños aquí en Coyoacán, hermanos. Como fatal también sería degradar a la iglesia simplemente en una comunidad de adoración. Leí en un noticiero por ahí, se llama Evangelical Focus, no recuerdo, un alemán, un francés, pero era un europeo. Y el tema era el aborto. La religión no tiene nada que decir aquí. Entonces nos han encajonado. Tú aleluya, tú aplaude, tú canta, tú lee tu Biblia, tú no tienes nada que ver aquí. Y eso es lo que hemos creído. A partir del siglo XVIII, ahí nos encajonaron y allí nos hemos quedado arrinconaditos. Y hemos creído que así debe de ser. Es desastroso, por decirlo menos, que hoy la palabra iglesia se le identifique solamente con este único aspecto de la iglesia, su actividad cultica. Esta es la iglesia, sí, pero no es el único aspecto de la iglesia. La iglesia es tan amplia como la misma vida humana. Esto significa que la iglesia, el corpus cristiano, cada uno de ustedes, incluyéndonos a nosotros, paréntesis. Cuando leemos en el periódico dicen, la iglesia dice, la iglesia opina. No, párate. No, son los jerarcas papistas los que hablan. No es el pueblo. El corpus cristiano es el pueblo, ustedes y nosotros. Nosotros somos del pueblo. Nosotros no somos una élite. Nosotros estamos en las bancas con ustedes cuando no estamos ocupando nuestro oficio. Cuando estoy en el oficio de padre, cuando estoy en el oficio de Corpus Christiani, yo estoy allí con mi esposa. Yo estoy allí en medio de ustedes, lo mismo los hermanos. Esto lo ilustramos de una manera análoga, de tal manera que cuando termina el servicio, ¿qué hace el consistorio? Se baja del presbiterio y va y se coloca donde está su lugar, con su familia. ¿Lo han notado? Esa es la razón, hermanos. No es nada más porque a alguien se le ocurrió. De esta manera queremos decir, del pueblo salimos y al pueblo volvemos. Entonces la iglesia somos todos. Entonces, pero en los periódicos dice, la iglesia dice no, habló el líder, habló el líder protestante, habló el líder evangélico, pero el pueblo, ¿dónde está la voz del pueblo? Eso es lo que debemos de entender. ¿Dónde está la voz del abogado cristiano, del maestro cristiano, del médico cristiano, del panadero cristiano? ¿Dónde está esa voz? Esa voz ha sido acallada. Esa voz ya no se escucha. Decía entonces
que la iglesia, como el Corpus Christiani, con cada uno de sus miembros en particular, necesita organizarse en otras estructuras sociales, es decir, otras organizaciones del cuerpo de Cristo, la comunidad del pacto, el pueblo de la promesa, los descendientes del nuevo Adán. Si se desea ver la plenitud de la iglesia, cuya vida es todo abarcante, en todas las actividades de la vida, de un mundo en marcha, entonces necesitamos la manifestación de una iglesia, pero ya no culticamente, ni dirigidos por líderes eclesiásticos, sino dirigidos por los líderes de las distintas esferas del orden ley cósmico. ¿Qué tengo que hablar yo de jurisprudencia? ¿Qué tengo que hablar yo de psicología? Ni soy psicólogo ni soy abogado. Es ahí donde nuestros líderes deben entonces levantar su voz. Y es válido decir, la iglesia dice, porque entonces lo decimos todos nosotros. La iglesia debe estar inmersa y comprometida con los trabajos del reino de Dios. No olvidar que el maestro dijo, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. ¿Qué problema vimos aquí? ¿Qué es el problema del contexto, de este contexto? Es un problema sociológico. Hijos que habían abandonado a los padres. Papá, yo te quisiera ayudar, pero mira, lo que aquí tengo es el diezmo y no te voy a poder ayudar. Así que pues vete te compro una cajita de chicles para que te vayas a vender y saques para tus tortillas. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces ese era el contexto que tendría que también entonces está aquí tratando un problema sociológico. Por ejemplo, ya lo quise buscar, ya no lo encontré, pero alguno de ustedes me envió o lo sacó. Los directivos de la Asamblea Nacional de una iglesia presbiteriana publicaron un desplegado dirigido al presidente de México y entre las varias cosas que se plantearon ahí se mencionaba el asunto de las faldas para los estudiantes varones de secundaria. Y todos aplaudieron. No, qué bueno que habló. No, esa no es tarea cúltica. Es tarea de la sociedad de los padres, ni siquiera es tarea del Estado. No somos espartanos. Esparta tomó a sus hijos y Esparta los esclavizó allí. Los hijos son de los padres y esta es una decisión de los padres. Son los padres los que deben de organizarse y son los padres los que como ciudadanos tienen todo el derecho. Pero ahí va a meter sus narices la iglesia. Zapatero, a tu púlpito. Eso no lo hemos entendido. Que un escritor sacó que el evangelio de quién sabe cuánto, y ahí está luego presbiterio contestando, ¿qué te pasa? El presbiterio, los pastores instruyen al pueblo para que ellos se aboquen a su tarea, ellos se aboquen a su trabajo. Le da los principios, le da las herramientas y son ellos los que deben realizar esta tarea. Escuelas regenteadas, dirigidas y son modus vivendi de algunas iglesias. Entonces estamos perdiendo la brújula. Otro de los tantos ejemplos que se pueden citar es el siguiente. Hace algunos años se fundó un partido político cristiano. Serán unos 4 o 5 años, no sé si lo recuerdan, por ahí. Dirigido por pastores. Y la mesa directiva eran pastores. Pues otra vez pan con lo mismo. Y entonces dicen, no, la iglesia tiene que estar metida en la política. No, espérate.
son los ciudadanos. Y eso es lo que no hemos entendido, hermanos. Y es entonces donde tenemos que revertir esa caricatura que han hecho entonces de la iglesia. Por otra parte, hermanos, también hemos visto con demasiada frecuencia en los tiempos modernos que otras organizaciones están haciendo la tarea de la iglesia institucional. Ejemplo, Cáritas o Visión Mundial. ¿Por qué? Porque la iglesia no está haciendo nada por los pobres. Esta mañana en la escuela dominical se avisoraba algo de esto, ¿recordarán? Bueno, es porque nosotros nos hemos callado, ¿sí? Han surgido también, es decir, organizaciones que funcionaron y siguen funcionando junto a la institución eclesial existente, es decir, la comunidad de adoración. Para manifestar el cuerpo de Cristo, esta comunidad sirve en áreas de la vida moderna como la educación, la política, el mundo de los negocios, el arte y la literatura. Toda esta acción se le llegó a denominar organizaciones paraeclesiásticas. No existe, hermanos. Se inventó ese término hace unos 20 o 30 años. Y empezó a fundar, ¿hasta qué? Comiván. Sí, algo así es Comiván. Algo sobre evangelismo. Y surgió evangelismo a fondo. Y surgió, bueno, infinidad, hermanos. Pero es que, pues así nos acostumbraron y creemos que eso es lo correcto. Pues estamos equivocados, hermanos. Esa no es la tarea eclesiástica. Solo la institución de la iglesia ordenada y disciplinada bajo la autoridad de los ancianos, nombrados regularmente, es competente para la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Hace algunos años, no me pregunten cuánto, porque entonces van a adivinar los que tengo, pero ya hace varias décadas. Bueno, también tengo que recordarles, no son tantos como ustedes se los imaginan, ni tan poquitos como yo quisiera. Pero estábamos en un curso de esos de comunicadores. Y la mayoría de ahí que estábamos éramos pastores. Y los organizadores se les ocurrió, el último día de trabajos, ya para cerrar, pues aquí habemos muchos pastores. Pues ¿por qué no celebramos la Santa Cena? Todos somos hermanos. Y bueno, pues aquí de una vez pues ya hacemos un culto y celebramos la Santa Cena. Todas las manos se pararon. Sí, bla, bla. Qué bonito. Qué bonito. Solo 3 no levantaron la mano. Su servidor y los que iban conmigo. ¿Y por qué? Porque el culto solo lo puede convocar el consistorio. Entonces, oyen ustedes, hoy escuchamos culto femenil de acción de gracias. Culto juvenil de acción. Hermanos, tenemos que redireccionar todo eso. Eso no es de las Escrituras, no fue sacado de ahí. Y la iglesia siempre ha participado en todas las esferas de la vida, pero no de esa manera. Por otro lado, las posibilidades para el servicio cristiano no se limitan a estos asuntos. No solo servimos a Cristo en el mundo mediante la predicación, la enseñanza de la escuela dominical, la instrucción de la clase de Biblia, la distribución de folletos evangelísticos y cosas por el estilo. Las posibilidades del servicio cristiano en el mundo son tan amplias como la vida misma. Pero debe quedar muy claro y específico que no es la función de la iglesia institucional, es decir, la iglesia organizada como comunidad de adoración, organizar otras formas de servicio. Les doy otro ejemplo. Hace algunos años, no pegó, ahí se quedó. Unos padres de familia se organizaron y llevaron a los chamacos al gocha, ¿no? No es asunto del consistorio, hermanos.
Si los jóvenes no están integrados, pues es porque los padres no han hecho nada. Fidesz lo intentó, ¿se acuerdan? ¿Por qué nacieron las tertulias? ¿Para quién estaban dirigidas las tertulias? Para los jóvenes. ¿Sí? Respuesta, pues no hay. Es que romper la inercia, hermanos, está en chino, ¿sí? Está en chino porque estamos acostumbrados que es el pastor el que convoca, que es el anciano, y entonces si no lo vemos ahí, pues entonces esto no tiene significado. Tenemos que entonces bien entender cuáles son las funciones de cada uno de nosotros. La iglesia tiene su propia tarea. Sin embargo, parte de la misión de la iglesia como el Corpus Christiani es fomentar el esfuerzo comunitario de sus miembros en todas las áreas hasta que la iglesia, el cuerpo de Cristo, en toda su plenitud, pueda marchar como la luz del mundo, arrojando luz en cada rincón oscuro del ser humano, en cada milímetro de la vida. La iglesia cúltica debe seguir con su tarea: adorar, predicar y enseñar. Pero la iglesia, la comunidad redimida por el nuevo Adán, debe asumir su tarea: rescatar, restaurar y redirigir todas las esferas de la vida desde la perspectiva de una cosmovisión bíblica, porque es necesario hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Ahí estamos, hermanos, empantanados, y ahí nos hemos quedado. Pues que alguien saque, ¿no?, a ese animal de la barranca para que pueda seguir avanzando en el reino. Concluyendo, la pregunta acuciante aquí es, hermanos, ¿hasta cuándo nuestras vidas realmente impactarán en esta sociedad secularizada? Cuando la iglesia habla, nos tiran de a locos, como a Pablo. Otro día te escucharemos, palabrero. ¿Sí? Hablar de estos temas, no, pues como que eso no, eso está en chino, ¿no? Como que eso no compete. ¿Hasta cuándo? Bueno, por lo menos, hermanos, debemos comenzar a hacer algo. Primero, ¿cuándo dejaremos, como se planteó en la pregunta, hasta cuándo nuestras vidas realmente impactarán en esta sociedad secularizada? Primero, cuando dejemos de ver la Escritura como un simple manual de liturgia y como un mero código de moralidad. Eso tiene que avanzar, hermanos. La Biblia no es un incensario para el culto. Segundo, cuando dejemos de ver a la iglesia solamente como una masa informe de místicos aleluyeros, olvidando nuestra tarea como mayordomos de la creación y desarrolladores del mandato cultural en el mundo de Dios. No es cuestión de hacer lo uno o lo otro, es necesario hacer lo uno. La iglesia como una comunidad culticamente adoradora, sin dejar de hacer lo otro. La iglesia como una comunidad de servicio en el reino. Y esa tarea organizadora debe estar a cargo de ustedes, no mío. Zapatero a tu púlpito. Tercero, tenemos que entender esto, hermanos. No está en nuestras manos elegir lo uno o lo otro. Quiero darles otro de los tantos ejemplos que tenemos. Me encontraba en una reunión de pastores en la Sociedad Bíblica, igual hace muchos años. Ya no participo, hermanos. ¿Sí? Y uno de los temas era ahí, evangelismo.
que nuestras iglesias están muy vacías, que en las iglesias se están yendo, que se están yendo los jóvenes, que se están yendo los adultos, que bla, bla, bla. Dicen, es que no estamos haciendo evangelismo. Y ahí empiezan las propuestas, pues que hagamos esto, que hagamos lo otro, y etcétera, y etcétera. Un hermano que ahora ya está en la presencia del Señor levantó esta propuesta: que se cierren los templos los domingos y que toda la iglesia salgamos a evangelizar. Clap, 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 clap. Bueno, pues nosotros tuvimos que pararnos, levantar nuestro dedito y punto. El culto, el domingo, es del Señor. Y este debe de estar indefectiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque es necesario hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? Así que no disminuye las tareas. Otro ejemplo que nos da la Biblia, del trabajador que todo el día se va para allá y luego regresa a su casa y su patrón no le dice: ay, mi buen siervo, siéntate, ahorita te voy a servir tu sopita caliente y te voy a traer tu chocolatito y todo eso. ¿Qué le dice el patrón? Sírveme la cena y después comes tú. Suena duro, ¿verdad? Pero hermanos, ahí está nuestra doble tarea. Entonces nos sentimos ya realizados porque vinimos el dominguito. Unos, otros ya, perdonen la expresión, tienen una pata aquí y otra allá en la banqueta. Cuando digan amén, ¡pum!, ya se fueron. Entonces no hemos entendido, hermanos, no hemos entendido nuestra misión. Es una doble misión y tenemos que ponderar ella. Cierto, si en este momento ustedes dijeran: ¿y qué hacemos? Pues no sabemos, hermanos, porque llevamos como presbiterianos en México casi 200 años que siempre lo hemos hecho así, que no sabríamos qué hacer. Bueno, pero ya sería un comienzo, hermanos. Ya empezaríamos con algo. Dicen que una vez que, no sé, dueño, director de la Metro Goldwyn Mayer, él acostumbraba de repente darse sus vueltecitas allí en los sets, en los foros de donde filmaban. Y una vez que fue a visitar una película que estaban rodando ahí, que la estaban, pues no sé cómo se diga eso, y vio que todos estaban parados y ahí estaba el director y estaban los artistas y pues nadie se acerca. Pues ¿qué pasa aquí? No, pues es que tenemos problemas para filmar esta escena y no sabemos cómo hacerle aquí. No, pues hagan algo. Pues es que no saben. ¡Hagan algo! Sí, como eran los patrones antes, no todavía, ¿verdad? ¡Hagan algo! Pero si fallamos, pues lo volvemos a hacer. Y si le atitamos, pues qué bueno, ya está bien hecho. Entonces, hermanos, tenemos que empezar. ¿Que vamos a tener fracasos? Pues claro. Nosotros no somos Espíritu Santo. Nosotros no somos Dios. Son lecciones duras, pero se aprenden. Los fracasos son lecciones también de la vida, pero tenemos que empezar. Bueno, si algún día el Señor nos concede, nos levanta el perdón por nuestro pecado y levantamos Harvester, hoy sabremos cuáles fueron nuestros errores y trataremos de no repetirlos. Vamos a meter la pata en otras cosas, pero por lo menos los primeros ya no los vamos a cumplir. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Iniciativa, garra, comenzar. No puedo, no sé, no me gusta. Pues nada hay fácil, hermanos. Nada hay fácil. Todo necesita perseverancia, todo necesita disciplina, todo necesita motivación. Si no, no haremos nada. En cuarto lugar, hermanos, la Sagrada Escritura es el principio rector de la totalidad de la vida. Cierto. Con la Biblia, el teólogo hace teología, pero también con la Biblia, el arquitecto le da dirección al quehacer de su oficio. Asimismo, el médico, el pedagogo, el arqueólogo, etcétera. Y eso es lo que nos hace falta, hermanos. Y por último,
Tengamos esto presente. La iglesia es la nueva humanidad, rescatada, restaurada y redirigida, para asumir nuevamente su oficio de presidir el desarrollo cultural del universo. Quiera Dios mover nuestros corazones, mover a nuestra iglesia y nos ayude a cumplir también con esta tarea. Porque es necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y que Dios nos ayude a cumplir con nuestros oficios. Oremos. Dios nuestro, Rey nuestro, primeramente, agradecidos, derramamos nuestra vida y nuestro corazón en tu altar. Porque pese a nuestra indolencia, pese a nuestra ignorancia, Señor, pese a nuestra inmovilización, tú nos amas y nos descubres, nos revelas los principios de tu palabra para entender nuestra razón de ser en este universo y en esta patria nuestra. Y al ser expuesta a tu palabra también caemos en la razón que te hemos fallado. Y como aquel hijo pródigo decimos: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Hemos pecado, Señor, porque hemos dejado este mundo en manos impías, la justicia en manos de impíos, Señor. Y ese es un pecado que tenemos que confesar y pedirte perdón por ello. Hemos echado a perder a nuestros jóvenes. No les hemos dado la dirección que deben de tener. Señor, por amor a ellos, te rogamos que no los abandones. Que tú uses a esta juventud, Señor, y que traigas un nuevo amanecer a nuestra iglesia con el trabajo de ellos, el trabajo que nosotros no supimos o no quisimos hacer. Señor, que nuestros jóvenes no sean arrebatados, Padre, por esos principios paganos que aprendieron en escuelas a los cuales nosotros los fuimos a arrojar. Perdónanos por ese pecado también, Señor. Aviva tu obra, Señor. Avívala en medio de los tiempos. En Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a entonar el himno Pronto la noche viene. Dice este himno: que los que lucháis por Cristo no hay que descansar, quien de la vida el día puede desperdiciar. Himno 214, Pronto la noche viene. Este himno también pertenece a al décimo tema, la iglesia, su misión y servicio. Cuando la vida es sueño,
lugar, hermanos. A continuación tenemos la solemne presentación de nuestros diezmos, ofrendas y primicias a cargo de nuestro hermano Fernando Linas. Tengamos una vez más nuestro texto lema, segunda de Corintios 9, ¿qué? 9:7. Cada uno Ve como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador